Hay pinturas que se miran y hay pinturas que te miran de vuelta. El Jardín de las Delicias es de estas últimas. Quien la observa por primera vez siente que no está viendo una obra de arte, sino adentrándose en un sueño antiguo. Un sueño inquietante, hermoso y perturbador, creado por una mente que veía el mundo de una forma que nadie más comprendió. Durante más de 500 años, este tríptico ha obsesionado a reyes, historiadores, psicólogos y místicos. Y lo más fascinante es que a día de hoy seguimos sin estar completamente seguros de qué quiso decirnos el Bosco. Hoy vamos a recorrer juntos ese sueño. Prepárate para entrar en un lugar donde la belleza y el desconcierto caminan de la mano, donde cada detalle esconde un símbolo, y donde, según algunos expertos, el Bosco dejó un mensaje cifrado que aún no hemos logrado descifrar del todo. Para entender esta obra, debemos regresar a finales del siglo XV, a un pequeño pueblo de los Países Bajos llamado 's-Hertogenbosch, del cual el artista tomó su nombre, el Bosco. Hieronymus Bosch vivió entre 1450 y 1516, en una época donde lo religioso y lo fantástico convivían en una mezcla inseparable. Era un tiempo de transición. La Edad Media agonizaba, el Renacimiento despertaba, y entre ambos mundos había figuras como el Bosco, artistas que pintaban con un pie en cada época. La sociedad en la que vivió estaba profundamente marcada por el cristianismo, pero también impregnada de supersticiones, visiones apocalípticas, literatura mística y una obsesión permanente con el pecado y la salvación. Las epidemias de peste negra habían dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva. La muerte era cercana, visible, constante, y el Bosco pintaba como si pudiera verla respirar. Uno de los grandes debates entre expertos es si el Bosco pertenecía o no a una hermandad espiritual llamada los Hermanos de la Vida Común, un movimiento que promovía la introspección, la reforma moral y una conexión directa con lo divino, sin intermediarios eclesiásticos. No hay pruebas documentales definitivas, pero sí indicios poderosos. Su obsesión por la caída humana, su visión simbólica del pecado, su estilo casi visionario y su forma de representar el infierno como un lugar psicológico, no solo físico. El Jardín de las Delicias fue creado entre 1490 y 1510, probablemente por encargo de Enrique III de Nassau-Breda, un noble conocido por su gusto refinado y su fascinación por lo extraño. Algunos historiadores sugieren que la obra pudo haber sido encargada con motivo de una boda, lo que añade una capa de ironía, un tríptico que muestra la caída del hombre como regalo nupcial. Otros creen que fue concebido como una pieza para reflexión privada, destinada a ser contemplada en soledad, en silencio, como un ejercicio espiritual. Y desde el principio, nadie supo exactamente qué significaba. Algunos lo llamaron un manual moral, otros una advertencia apocalíptica y otros una sátira del comportamiento humano disfrazada de sermón religioso. Pero hoy haremos algo distinto. No vamos a analizar el tríptico como historiadores, vamos a recorrerlo como un viaje, como si el Bosco nos invitara a atravesar sus tres mundos, como si fuéramos nosotros los que caminamos por ese jardín imposible. El viaje comienza en el panel izquierdo, y aquí todo es sereno, en apariencia. Dios aparece junto a Adán y Eva en un paisaje que mezcla lo real y lo imposible. Pero este no es el paraíso idealizado que conocemos de otros artistas renacentistas. Este no es el Edén perfecto, luminoso y armonioso. Este es un paraíso extraño, un lugar donde los animales conviven sin lógica aparente. Hay unicornios, criaturas exóticas, una jirafa, un elefante,
aves imposibles que parecen sacadas de bestiarios medievales. Los historiadores del arte han discutido durante décadas la intención de El Bosco aquí. ¿Por qué mostrar un Edén tan real y a la vez tan inquietante? El experto en arte flamenco, Reindert Falkenburg, sugiere que esta escena no es un simple paraíso, sino un umbral, una introducción al viaje del alma humana antes del pecado. Es como si El Bosco insinuara que el mundo ya contenía fragilidad incluso antes de la caída, que la semilla del caos ya estaba plantada. Observa la postura de Adán. No mira a Dios, mira a Eva con una mezcla de fascinación, deseo y desconcierto. Es el primer instante del deseo humano, el primer segundo en que el hombre deja de mirar hacia lo divino para mirar hacia lo terrenal. Dios los une con su mano derecha, pero su mirada parece saber lo que vendrá. Y si diriges tu atención al fondo del paisaje, notarás algo aún más perturbador. Las formas de las rocas parecen criaturas petrificadas. Hay una fuente extraña en el centro, mitad vegetal, mitad mineral, que algunos identifican con la fuente de la vida. Pero en El Bosco, nada es completamente inocente, nada es completamente seguro. Incluso el paraíso tiene sombras. Este es el mundo antes de la caída, pero ya se siente el peso de lo inevitable. El viaje continúa hacia el centro, y de pronto el silencio del Edén se rompe. Entramos en el panel más famoso, el que ha perseguido a generaciones enteras, el jardín terrenal, el corazón del tríptico, el lugar donde la humanidad vive su momento de éxtasis antes de la caída. Aquí, la humanidad vive en un estado de placer extraño, casi infantil. Lo que vemos no es un mundo pecador en el sentido tradicional. No es lujuria explícita ni violencia desatada. Es un mundo de juegos, de curiosidad, de cuerpos desnudos que se tocan sin vergüenza, de frutas gigantes, de animales que parecen guías o testigos silenciosos de una danza colectiva. Los expertos han debatido este panel más que cualquier otro en la historia del arte. El historiador alemán Hans Belting propuso una idea fascinante. Este no es un mundo real, es una visión interior, la representación simbólica del deseo humano. Aquí, la humanidad vive sin consecuencias. Es el instante antes de despertar. Es el sueño antes de la pesadilla. Por eso las figuras no parecen conscientes del destino que les espera. Por eso todo es tan luminoso, tan delicado, tan irreal. El Bosco no muestra el pecado como algo monstruoso. Lo muestra como algo bello, seductor, casi inocente. El peligro está precisamente en esa belleza, en esa sensación de eternidad que nunca llega. Las frutas gigantes, especialmente las fresas y cerezas, simbolizan placer efímero. En los tratados medievales se decía que la fruta dulce es deliciosa, pero se pudre rápido. Así es el deseo humano, intenso, embriagador, pero breve. Las figuras se refugian dentro de estas frutas, como si quisieran habitar el placer mismo. Pero las frutas son transparentes, frágiles, están destinadas a desvanecerse. El último panel nos arrastra a un mundo completamente distinto, oscuro, helado, silencioso. Este es uno de los infiernos más inquietantes jamás pintados. Y lo más perturbador es que no es un infierno de fuego, es un infierno de hielo, de oscuridad, de vacío. Los expertos lo llaman el infierno musical. Y aquí la humanidad paga las consecuencias de los actos del panel anterior, no porque pecara abiertamente, sino porque vivió sin conciencia del tiempo, sin medida, sin límites. Vivió como si el placer fuera eterno, y ahora despierta.
Las figuras humanas están atrapadas en escenas de castigos simbólicos que parecen sacados de pesadillas. Músicos aplastados por instrumentos gigantes, jugadores castigados por dados enormes, glotones atrapados en el vientre de monstruos con forma de pájaro. Cada castigo refleja el pecado que lo provocó. Todo recuerda a los sermones medievales y a los manuales moralizantes que advertían sobre los excesos. Pero hay un detalle que siempre impresiona, que siempre perturba. El hombre árbol, la figura central del panel derecho. Es una criatura imposible, un ser con un tronco hueco por torso, con ramas en lugar de brazos, con un disco sobre la cabeza donde se desarrollan escenas grotescas y un rostro que mira directamente al espectador. Algunos expertos creen que podría ser un autorretrato del propio Bosco. Otros dicen que es la representación del alma humana convertida en cáscara vacía, atrapada en sí misma, consumida por dentro. Su cuerpo está hueco. Sus entrañas son una taberna donde demonios conviven con pecadores. Es como si el Bosco dijera, el infierno no es un lugar, es un estado. Es lo que queda cuando el placer se consume a sí mismo. Lo cierto es que esa mirada perfora y parece decirnos, este es el final del viaje cuando se vive sin atención, sin conciencia, sin equilibrio. Cuando se olvida que todo lo terrenal es fugaz. Y en el fondo del panel, apenas visible, hay una ciudad en llamas. Es la única luz en esta oscuridad. Algunos historiadores la identifican con la destrucción de Sodoma y Gomorra, otros con el fin del mundo. Pero lo que es innegable es que representa el colapso total, el final del sueño. Durante siglos, los expertos han intentado descifrar el mensaje final de esta obra, y las teorías son tan variadas como fascinantes. Algunos creen que es una advertencia moral. Vive con mesura o enfrentarás las consecuencias. Otros piensan que es una crítica a la iglesia de su tiempo, corrupta y obsesionada con el pecado. Hay quienes sugieren que el Bosco pertenecía a una secta herética y que esta obra contiene símbolos alquímicos y esotéricos. El historiador Wilhelm Franger propuso en 1947 una teoría revolucionaria, que el Jardín de las Delicias no era una condena del placer, sino una celebración del amor libre, pintada para una secta llamada Los Hermanos del Libre Espíritu, que creía en la unión mística a través del éxtasis carnal. La teoría fue muy controvertida y la mayoría de los expertos la rechazan, pero sigue siendo una posibilidad inquietante. Lo cierto es que nadie lo sabe con certeza, y quizá esa sea la verdadera genialidad de El Bosco. Creó una obra tan compleja, tan abierta, tan llena de símbolos y secretos que cada generación puede leerla de forma distinta. El Jardín de las Delicias no es solo un tríptico, es una advertencia, una metáfora, un espejo, y para muchos sigue siendo un misterio que nadie ha logrado descifrar por completo. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje por uno de los cuadros más enigmáticos de la historia del arte. Me gustaría saber qué parte del tríptico te intriga más. ¿El paraíso extraño? ¿El jardín del placer? ¿O el infierno helado? Déjamelo en los comentarios. Y si este viaje te ha fascinado, te invito a quedarte en El Relicario Secreto. Aquí siempre hay una luz encendida para quienes buscan lo inquietante, lo bello y lo inexplicable. Suscríbete y nos vemos en el próximo relato.